San Juan capítulo 6, versículo 44. Una lectura bíblica bastante cortita, pero reveladora de grandes verdades para nuestra vida, para nuestra seguridad. Hermano, el Evangelio se vive con seguridad. No podemos vivir con duda. San Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Palabra pura de Dios para nuestra vida, para nuestro corazón, a tiempo sobre todo, como debe de ser. La palabra llega a tiempo a nosotros. Mis amados hermanos, sin duda alguna, el texto bíblico que nosotros hemos compartido en este momento se hace muy interesante que usted le preste atención, se adentre en él, si pudiera decirse, y valore lo que Dios, lo que el Señor Jesús, según la información de Juan, dijo en ese mismo instante. Es muy dado dentro de nosotros encontrar personas dudar de su relación con Dios. Y yo digo que esto tiene que ver mucho con el trasfondo teológico o con la base escritural que tiene que ver, que tiene esa persona, el cimiento, esa base de la palabra de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios es la verdad y es lo que nosotros sin duda alguna necesitamos completamente para conocer a Dios, y solamente también conocer, no solamente conocer a Dios, sino también conocer sus planes. Dios, a través de su palabra, nos da a conocer a nosotros sus planes. Y me atrevo a afirmar que Dios está hablando aquí de la salvación. Nosotros, mis amados hermanos, no nos podemos dejar ministrar por la confusión y por la duda que el enemigo a veces quiere inculcar en nuestra mente en cuanto a lo que tiene que ver lo que somos nosotros ahora que estamos en Cristo y cuál es el plan que se tiene con nosotros. Siempre debemos estar seguros. Estoy en el Evangelio. ¿Quién soy en el Evangelio? ¿Qué plan hay conmigo? Contigo, hermano, que entregaste tu corazón a Cristo. Hay un plan. En reiteradas ocasiones hemos escuchado hablar que Dios ejecuta sus planes y que Dios es un Dios de planes y de propósitos. Cristo, aquí en San Juan capítulo 6, nosotros nos damos cuenta de algo sumamente interesante que durante varios años lo hemos ignorado a plenitud, y de oída lo oímos, pero muchas veces no lo entendemos, y por eso es que escuchamos gente lleno de mucha duda, aún siendo muy viejo en el Evangelio, aún asistiendo a sus escuelas bíblicas, a sus clases bíblicas, pero no lo entienden muchas veces. Sin duda alguna, aquí nosotros nos encontramos frente a una expresión dada por Jesús, y es bueno que meditemos lo que Cristo estaba diciendo. Usted analiza Juan capítulo 6 desde su contexto, se va a dar cuenta que estamos frente a un Dios muy grande y poderoso. Jesús multiplica los panes y los peces, alimenta a 5,000 personas cuando no había ninguna posibilidad.
También encontramos a Cristo andando sobre el mar y teniendo el control y dominio sobre la naturaleza. Vemos mucha gente buscando a Jesús y vemos a Cristo también aquí en Juan capítulo 6 presentándose como el pan de vida, como el pan de vida, Jesús y no otro, como el pan de vida. Y Cristo estaba dando una serie de declaraciones muy interesantes que nosotros no podemos ignorar. Jesús habló y dijo: de cierto os digo, que me buscáis porque no habéis visto las señales, sino porque comieron el pan y os saciaron. Y ahí el Señor le estaba hablando que trabajaran por la comida. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Jesucristo fue señalado por Dios, Jehová Dios el Padre, para salvación nuestra. Y el plan de salvación funciona así: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, para beneficio de nosotros. Y esto por gracia, por amor. De hecho, Pablo en un momento dijo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, en Cristo, en los cielos, allá en la comunión santa, en donde la mancha del pecado humano no estaba, porque el plan de salvación no viene ideado, de una naturaleza corrupta como la nuestra. El plan de salvación se concibe, se crea, se inicia en el corazón, en la esencia de la santidad perfecta de la Trinidad Divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esto viene para bendición de nosotros. Pero el hombre recibe eso que Dios le ha dado. Pero no es un agente principal en la salvación, sino que el agente principal en esto es Dios. Porque esto es algo muy fino, muy santo, muy sagrado. Y Él lo mantiene en sus manos para beneficio de nosotros. Muchas personas a veces creen que la salvación Dios la puso en nuestra mano. Hermano, si Dios pone el asunto de la salvación en nuestra mano, no va a tener sentido, porque el hombre todo lo que toca lo daña, porque el hombre tiene una naturaleza corrupta, pervertida, inclinada a las cosas que no son del agrado del Señor. Por eso es que dice la Biblia que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la va a terminar, porque si Dios luego que nos salva nos deja al azar y a nuestras fuerzas, no vamos a ir a ningún lugar, porque nosotros respondemos de manera reiterada a ofender a Dios y aborrecer al prójimo. Y eso no es estar en comunión con el Señor, y eso no es del agrado de Dios. Por eso dice: yo inicié la obra con ustedes. ¿Cuál obra? La obra de salvación, y yo la voy a terminar. Yo la voy a terminar. Yo la voy a terminar. A veces nosotros creemos que somos agentes principales en este asunto, pero nosotros estábamos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora hemos respondido por la gracia y la misericordia de Dios en nosotros, porque su Espíritu produjo en nosotros el querer como el hacer, pero la carne no le interesa lo espiritual ni lo de Dios. Y aquí en este pasaje de la palabra del Señor nos arroja muy buena información Juan, cuando el Señor les habló de esto. Y le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dos puntos importantes que debemos resaltar. Cuando habla del pan de vida, dice: y el que viene a mí nunca tendrá hambre. Yo no sé si tú has entendido la palabra nunca. Nunca tendrá hambre. Si tú te conviertes a Cristo de corazón y te entrega a Él de verdad, tocado por el Espíritu Santo, esa necesidad que hay en lo más profundo de ti, ese vacío, ese dolor, esa aflicción, ese rencor, esa raíz de amargura, se va porque se va. Ese deseo desmedido de alcohol, de droga, de cigarrillo, el Señor se lo lleva. ¿Por qué?
porque ya tú eres una persona saciada por el Señor, porque ya Cristo vino a suplir todas esas necesidades espirituales, morales que habían en tu alma. Eso que te hacía antes vivir, como que siempre te hacía falta algo, ya no. Ya Cristo quitó esa sequía, esa necesidad, y hoy Él es el centro de tu vida. Y no tendrá sed jamás. Pero hay algo muy interesante que el Señor dice. Y dice Cristo que la voluntad del Padre en el 39, dice, y esta es la voluntad del Padre el que me envió. Escuche a Cristo hablando, según la información que recoge Juan, acerca de la voluntad del Padre. En ese momento Cristo estaba refiriéndose a la voluntad del Padre en cuanto a lo que es el plan de salvación. ¿Qué es lo que Dios piensa? Jehová el Padre, dice Jesús en el 39. Y esta es la voluntad del Padre, que fue el que me envió. O sea, Él está diciendo, el Padre que me envió, esta es su voluntad. Que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. La voluntad del Padre, Jehová Dios de los ejércitos, escuche bien y grábese eso en su mente, es que todo lo que ha venido a Cristo no se pierda. Cristo no lo pierda. Señores, por eso es que Cristo ocupa una posición sacerdotal aún en la actualidad. ¿Qué hacía el sacerdote? Constantemente intercedía por el pueblo. Yo quiero que usted me siga. El sacerdote intercedía por el pueblo y era el que llevaba al pueblo a la comunión con Dios. Era la persona calificada para eso y clasificada también. Ahora bien, ¿quién vino a ocupar ese lugar? ¿Quién vino a ocupar ese lugar? Cristo. Cristo vino a ocupar ese lugar. De tal manera que la Biblia dice que Cristo intercede por nosotros. No solamente fue el que murió, sino que Cristo intercede por nosotros. Lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8. Todavía, hermanos que me escuchan, todavía la voluntad del Padre, y lo será hasta el fin de todo esto, es que lo que ha venido a Cristo, Cristo no lo pierda. Yo quiero que tú me entiendas. Yo quiero que tú no te sientas solo. Eso es lo que quiero inculcarte en tu mente de acuerdo a la palabra. Que esas luchas y ese evangelio que tú estás llevando, tú no lo estás llevando solo porque tú no puedes. Y el primero que lo sabe es el Señor. Por eso Cristo siempre estuvo con sus discípulos y aún está con nosotros, porque el Señor sabe que nosotros no podemos solo. Hay gente que habla, no, que tú te tienes que salvar. Yo no puedo salvarme solo. Mi naturaleza es tan corrupta, somos tan corruptos, somos tan depravados, tan malos, pero tan malos, que si Jesucristo se aparta de nosotros, no vamos a ningún lugar, es al infierno que vamos. Porque nuestra maldad es grande, porque nuestra corrupción es grande. Por eso Pablo da gracias a Dios por Jesucristo. Y Romanos 8, capítulo 8, verso 34 dice, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Pero cuántas veces dudamos de lo escrito y nos sentimos solos y nos queremos derrumbar y nos queremos desplomar, y mire la prueba que yo estoy pasando y mire el dolor que yo estoy pasando. Entonces el enemigo juega a nivel mental con nosotros. Hermano, mire, aunque nadie lo visite, aunque nadie lo busque, aunque nadie lo llame, aunque nadie le dé un piropo y le diga qué lindo usted se encuentra, olvídese del mundo y de su plenitud y concéntrese en el sacerdote de sacerdote que se llama Jesucristo, que está intercediendo por ti en este momento.
Cuando habla de que intercede por nosotros. Señores, nosotros somos sujetos a pasiones, como lo dice Santiago, refiriéndose de Elías, ¿se acuerda? Pero Elías oró y Dios lo oyó. Esa gente que apunta a ese evangelio de perfección, cada vez que comete un error, lo que vive lleno de duda, y dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Señores, no nos concentremos en nuestras pasiones, en nuestras imperfecciones. Concentrémonos en mirar la santidad de Cristo y concentrémonos en recordar el valor de la muerte, de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, y derramemos nuestra alma y nuestro corazón a Dios, que usted por su propia cuenta no puede. Usted y yo no podemos. Por eso Cristo intercede. Padre, yo morí por ellos. Míralo ahí. Mira aquí morí por ellos. Yo fui a la cruz por ellos. ¿Quién es que te puede acusar? Nadie. No te dejes acusar de tu conciencia. No te dejes acusar de aquellos que tienen falta de conocimiento de la Biblia, que viven un evangelio perfeccionista, de perfección, cuando ellos no son perfectos, cuando ellos están llenos de errores. Lamentablemente, dice la palabra que Elías era un hombre sujeto a pasiones, pero Dios lo usaba. Tú que me escuchas, no importa que tú eres pastor evangelista, que tú oras a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 5 de la tarde, tú eres sujeto a pasiones. Ahora, ¿qué es lo que hay en ti? La gracia de Jesucristo, la sangre que se derramó por ti, por mí en la cruz del Calvario, y por cuanto nosotros nos hemos abrazado a ese poder, entonces somos justificados, pero no es por nuestras obras, porque a veces intentándolo, lo hacemos mal. Señores, a veces intentando hacerlo bien, lo hacemos mal. Pero la gracia de Dios nos hace correr del pecado y perseverar en la santidad y huir del pecado. Porque el pecado trae sus consecuencias. Romano lo dice claro. Y volviendo a este texto que leí, a la voluntad del Padre, volvamos al texto. Yo sé que usted tiene su Biblia. Por eso que usted no puede vivir acusando a la gente. Hay gente que vive mirando lo que el otro hace, lo que el otro dice y cómo se viste. Y cómo se pone y cómo habla. Y vive un evangelio de supervisión. No sea supervisor de nadie. Supervise usted su vida. Porque la voluntad del Padre, dice Cristo en el versículo 39, el Padre que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. La pregunta que yo te hago, ¿Cristo no cumplirá la voluntad del Padre en ti? ¿No cumplirá Cristo la voluntad del Padre en nosotros? Vuelvo y te reitero, ¿cuál es la voluntad del Padre? Que nosotros que hemos sido dados a Cristo por el Padre le encomendó a Jesús que no nos suelte, que no nos abandone. Su función es esa. Ahí está el Espíritu Santo a nuestro lado. Y cuando Cristo parte, dice, yo no lo voy a dejar solo. Señores, este asunto de los cielos, del plan de salvación, un plan de responsabilidad. Esto no es un juego humano. No lo vea desde un concepto humano. Tiene que verlo desde la óptica bíblica, porque el concepto humano se cae al tratar de explicarlo. Por eso que tiene que ir a su propio intérprete, que es la palabra de Dios y la palabra de verdad, y no andar difundiendo un evangelio de miedo, un evangelio de que no te vista, que no va. Cuando lo que nosotros tenemos que llamar a la gente es apartarse del pecado y a renunciar al pecado, a la mentira, al odio, al rencor, a la vanagloria y a todo lo que sabemos que no es del grado del Señor, y derramar nuestra alma en Cristo. Entonces obtendremos la gran bendición del Señor. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo yo he descendido? Entonces miren, en el versículo 43, vea que Cristo dice, no murmuréis entre vosotros. Cristo los reprendió, los corrigió. Dejen la murmuración. Y asimismo esa palabra debe retumbar en nuestra vida. Nosotros vivimos murmurando muchas veces.
Dejemos la murmuración. Y ahí dice en el versículo 44, y vuelve y les rectifica. Es una rectificación. Y yo sé que usted tiene la Biblia en su mano. Del versículo 39, el 44. Cuando Cristo le dijo, dejen la murmuradera, le dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y dice, y yo le voy a resucitar en el día postrero. O sea, Cristo está diciendo, yo voy a cumplir lo que el Padre me encomendó. Yo lo voy a cuidar. Yo no sé si tú sientes y entiendes esto, pero Jesucristo intercede por ti. Y le dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. Señores, nosotros somos dados a Cristo, pero es por el Padre. No nos perdamos en eso. Eso es lo que está diciendo Jesús. Nosotros hemos venido a Cristo, pero es porque el Padre nos trajo a Él. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo, que nos convence de pecado, porque la función del Espíritu Santo es convencer de pecado. Vuelva y léalo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. Punto y coma. Y yo, dice Cristo, refiriéndose a Él, y yo, en otras palabras, yo me comprometo, yo lo voy a resucitar en el día postrero. Pero ¿cuántos de nosotros dudamos de eso hoy? Hoy estamos dudando de eso que dijo Cristo. Y me duele lo más profundo de nuestra alma. Gente con años en el evangelio, manipulados por un concepto humano, ignorando que aquí tú tienes que olvidarte y solamente entender lo que dice la palabra. Yo quiero decirte que tú eres una persona que estás en Cristo porque fuiste dado a Cristo por el Padre. Eso es lo que Cristo está diciendo ahí. Tú no eres un aborto de la naturaleza. Tú no estás en el evangelio porque no había nada que hacer y se inventó algo. No. Tú viniste al evangelio porque te trajo el Padre. Tú viniste a Cristo porque te trajo el Padre. Y el Padre Jehová tiene un plan de salvación contigo. Y ese plan, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para bendición de nosotros, lo van a cumplir. Y nosotros vamos a responder como apartándonos del pecado, dejando la mentira, dejando la fornicación, dejando el odio, dejando el robo, dejando la vida mundana. Entonces vamos a perseverar en la santidad. Y al final de la jornada, viviremos en la eternidad. Porque tú tienes que perseverar. Y ahí es donde mucha gente se pierde de un concepto errado que se han inventado no sé quién, salvo siempre salvo. Yo puedo pelear, yo puedo violentar la norma de Dios, yo puedo hacer todo lo que sea. No, los santos perseveran. Los santos huyen del pecado. Los que han sido lavados con la sangre de Cristo saben que son unos mentirosos y ladrones y dejan de ser mentirosos y ladrones y dicen no y responden a esa santidad. Deja la murmuración porque responde a la santidad. Deja de ser hipócrita, de tener odio, de tener rencor en su corazón y va automáticamente respondiendo a la santidad y perseverando en la santidad. No es que yo voy a irme a hacer mucha chabacanería en el mundo ahora. No, ¿tú sabes lo que yo demuestro con eso? Que no tengo la salvación de Dios, que no tengo a Dios, que no tengo al Espíritu Santo. Esa gente que están dentro de las iglesias aparentando ser que son de Dios, pero su vida es una vida de pecado y tienen una doble vida. Usted no es nada, usted tiene que arrepentirse y convertirse a Cristo y empezar a responder a esa santidad. Y empezar a responder y actuar. Porque le voy a decir una cosa, los mangos no dan coco, ni los cocos dan cereza. Por su fruto lo conoceréis. Y el problema de nosotros es que creemos que todo el que está dentro de una iglesia es evangélico. Por su fruto lo conoceréis. Señores, los santos perseveran en la santidad. Y eso es algo muy interesante, que nosotros lo tengamos en mente y lo valoremos. Usted no puede decir que usted es un siervo de Dios gustándole, que usted se desplaya y se deleita en la fornicación. Pero usted sabe que usted está demostrando que usted no tiene a Cristo en ningún lado del cuerpo, por Dios. Usted es un mentiroso, un sinvergüenza.
un ladrón, vive lleno de odio, odiando a la gente, lleno de rencor, mintiendo, engañando. Usted está demostrando que usted no tiene ninguna santidad. ¿Y dónde dice la Biblia que una persona que viva haciendo esa cosa va a ir al cielo y que es salvo? Pero por Dios, no, eso es un invento de alguien que se lo inventó para contrarrestar esa verdad de Cristo. A lo que el Padre verdaderamente llama, a lo que verdaderamente el Padre trae al Hijo. Él tiene un plan con ellos y ese plan se va a cumplir. Y ellos van a responder a la santidad. Y ellos van a responder a la salvación, a la vida que le agrada a Dios. Yo no puedo decir que amo a Dios amando a las cosas del mundo, señores. ¿Qué fue lo que hizo el hijo pródigo? El joven rico. Cuando le preguntaron acerca de Cristo, él le preguntó acerca de la salvación. Le dijo, mira, yo cumplo la ley, yo lo cumplo todo, pero te falta algo. Vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y luego ven. ¿Tú sabes lo que él dijo? Que no, se negó. ¿Por qué? Porque su corazón no estaba a Dios. Su corazón estaba ahí. Por eso no pudo perseverar. Así hay gente que quiere y le interesa. ¿Y cómo es la salvación? Y yo quiero ir al cielo, pero no dejan al pecado. No se apartan del chisme, no se apartan de la mentira, no se apartan del rencor, de la fornicación. Son hipócritas, simuladores, malo. Porque todavía no se han entregado a Cristo de corazón. Señores, cuando usted se entrega a Cristo de corazón, todas esas cosas se van quitando. Cuando se entrega de corazón. ¿Por qué? Porque tú eres dado por el Padre al Hijo. Yo soy un hijo de Dios. Yo no soy ya esclavo del pecado. Ya el pecado no se puede enseñorear en nosotros. Para nosotros, Satanás engañarnos, tiene que persuadirnos, porque ya podemos discernir. Por cuanto ya somos hijos de Dios y no esclavos del pecado. Así que un día como hoy tengo que decirte esta verdad. Lo que tú tienes que hacer es descansar en Dios. Yo he visto gente que me ha preguntado, yo no salgo de una prueba, varón, ¿usted cree que Dios está conmigo? Cristo intercede por ti, mi hermano. Tú eres parte del plan de Dios. Amén. Eso hay que entenderlo por la palabra. Eso es Biblia. Esa es la palabra de Dios. Nosotros tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Señores, Cristo es sacerdote. Cristo es sacerdote, nuestro sacerdote. Lo dice claro, no hay que buscar no hay que buscar un diccionario para que eso lo dice claro, Romano lo dice Pablo. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Si más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Eso, lo que está diciendo Pablo ahí es que Cristo está cumpliendo con el plan que el Padre tiene, ¿ok? Con la encomienda que el Padre tiene. Cristo está cumpliendo con eso aún en la actualidad. Él te mira. Tú ves el dolor que tú tienes ahora, la aflicción. El Señor sabe que tú estás pasando por eso. No te sientas humillado ni apartado. No te sientas herido. No te sientas de que Dios me tiene en sequía. Dios no pone a nadie en sequía, hermano. Dios te permite ciertos procesos simplemente, pero Él está ahí. Dios no se ha apartado de tu lado. Él está ahí. Cuando sienta que ya no pueda más, Él está ahí porque tú eres parte del plan de Dios. Tú has sido escogido por Dios para su gloria y su honra. Jesucristo se comprometió a estar con nosotros hasta el final, dice la Biblia. Él es tu compañero. Y esto es tan grande y tan profundo que la Biblia dice, no los dejo solo, dijo Jesús. No los dejo solo. Y utilizó el término, vendrá el otro consolador. El otro consolador vendrá a nosotros. Juan 14, verso 17. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Señores, Cristo sigue diciendo que Él va a cumplir ahí con la encomienda del Padre. Cristo sigue diciendo ahí que Él va a cumplir con la encomienda del Padre. Señores, nosotros fuimos encomendados por el Padre a Cristo, por Dios. Dejemos la duda y el miedo. Nosotros hemos sido encomendados por el Padre a Jesucristo. De tal manera que el Espíritu Santo está en nosotros, ese paracleto. Jesucristo, poco antes de su detención por los judíos, estaba dando instrucciones en su última hora y también le estaba dando consuelo a sus discípulos. Él le hablaba de que ya no iba a estar con ellos. Y en efecto, le verían otra vez después de su resurrección, pero no solo temporalmente. Amado hermano, y es bueno saber de que el hecho de que Jesús fuera el Padre no iba a significar que ellos quedarían solos. Él enviaba un reemplazo, otro que le sustituyera. Alabado el nombre del Señor, el Consolador. Juan 14, 15 al 18. Esto es tan grande, hermano, mire que aquí estamos acompañados constantemente. Si me aman, guarden mi mandamiento. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque vive con nosotros y estará con vosotros. No, que yo no pude dormir, que esta casa tiene demonio. ¿Qué demonio? No se deje engañar de Satanás. Si usted es un siervo de Jesucristo, usted ya fue encomendado por el Padre a Jesús. Y Jesús nos encomendó al Espíritu Santo. Y hoy intercede Cristo. Él ve tu sueño. Él ve cuando tus enemigos te quieren atacar. Él ve cuando te critican. Él ve cuando te murmuran. Él ve cuando planean cosas en contra tuya. Él lo ve todo porque Él te defiende. Él te cuida. Él te ayuda. Él es tu amigo. Él es tu Dios. Jesucristo no ha dejado de ser lo que es. El Espíritu Santo no ha dejado de ser nuestro consolador. Esa encomienda que el Padre le dio a Jesús para con nosotros todavía sigue siendo efectiva y Cristo la tiene pendiente. Por eso no llores, no te lamentes, Jesucristo está contigo. No llores, no te lamentes, Jesucristo está a tu lado. Tú fuiste dado por el Padre a Jesús y Jesús hizo un compromiso de resucitarte para salvación en el día postrero. Esa es la fe que tú tienes que tener, porque por fe sois salvos, dice el Señor. Esa es la fe que debemos tener. Esa es la fe que nosotros debemos tener, no una fe vacía. No. Debemos levantarnos en el nombre de Jesús y glorificar a Dios. Glorificar a Dios porque Él está a nuestro lado trabajando constantemente. Sí, constantemente. Hoy levántate en el nombre de Jesús y proclama la gloria de Dios. Porque tú tienes un sacerdote que se compadece de ti. Tenemos un sacerdote que se llama Cristo. Sacerdote de sacerdote en el orden de Melquisedec. No ha dejado de ser nuestro sacerdote, Jesús. Así que un día como hoy te invito a levantarte. Deja esa duda. Deja ese lamento. Déjate de creer que por tu esfuerzo te va a ganar la salvación. Que esforzándote fracasa. Es por los méritos de Cristo. Abrázate de Cristo y lucha con tus debilidades. Lucha. Y trata de quitar todo lo que tengan que quitar de ti.
Pero recuerda que nunca vas a poder hacerlo por tu propia cuenta, es por los méritos de Cristo. Cristo cumple, el Señor cumple. Hoy el Señor te dice, yo estoy a tu lado, yo no te he dejado. Este es un plan que lo inicié yo y lo voy a concluir. Yo no lo voy a dejar esto. Hay personas que piensan que la salvación de su alma el Señor la dejó en las manos de nosotros. Mire, hermano, todo lo que el hombre toca lo daña. La salvación nuestra está en las manos de Dios y nosotros respondemos a la santidad. Por eso dice la Biblia, Filipenses 1:6, léalo en su Biblia. Ábrale y léalo. Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la salvación, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. El Padre comenzó una buena obra encomendándonos a Cristo, y Él con Cristo y el Espíritu Santo y nosotros la perfeccionará. Descansa, que no pasa nada. Todo está bien en casa. Descansa. No te dejes acusar. No te dejes acusar. Varón, que te pusiste una camisa manga larga, varón. El diablo te va a llevar por eso. Varón, que dejaste de predicar con saco y corbata. Tenía que ser el enemigo. Déjate de eso. Déjate de eso. Señores, gente atacando a otro porque predicaron con una camisa corta. ¿A dónde vamos de esa manera? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos a llegar con ese espíritu de religiosidad típico de los escribas y de los fariseos? Lamentablemente, no es como tú dices, es como lo dice el libro, la palabra de Dios. No es como yo digo, es como lo dice el libro. Señores, dejemos ese legalismo, dejemos esa prepotencia, dejemos de estar presumiendo el poder de Dios y humillémonos todos debajo de la mano poderosa del Señor para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Déjate de creerte que eres más espiritual que otros. Déjate de eso. Eso no te va a llevar a ningún lugar. Solamente póstrate a los pies de Cristo. Solamente póstrate y tú verás la gloria de Dios descender sobre ti. De todo corazón te llenará el Señor. Abre tu corazón ahí donde estás. Y dile, Señor, entra a mi vida, entra a mi casa. Pero entra a mi corazón que te necesito. Eso solamente te va a llevar a ti a vivir un evangelio lleno de duda. Créame, mi hermano, créame. Créame. Y para nadie es un secreto esto que estamos hablando ahora. Es una gran verdad. Es una gran verdad. Debemos ver al Señor. Eso es lo que tenemos que ver. No a la gente, al Señor. Porque si nos ponemos a ver a la gente, vamos a dejar de ver nuestra falta, nuestras miserias, nuestro pecado. Y al final de la jornada vamos a perder la bendición que Dios tiene para nosotros. Por dejar de vernos a nosotros y estar mirando a los hombres. Dios te consuela hoy y te dice, yo estoy contigo. Y esto es tan profundo que concluyo este comentario con esta palabra que dice así. Yo le leí esto a un hermano y me dijo, yo lo leo y tú lo leíste y lo dice la Biblia, pero yo no lo acepto. Oiga, hermano, tú lo leíste en la Biblia, ¿verdad? Y yo veo que es verdad que lo dice, pero yo no lo acepto. Porque tiene una coraza dura en su corazón en llevar un evangelio a su manera y no a lo que dice la palabra. Porque no ha entrado Dios ahí. Porque no ha entrado Dios. Oiga lo que dice Isaías.
Oiga lo que dice el profeta Isaías y grabe ese texto en la tabla de su corazón para que dejemos de acusarnos tanto unos a otros. Isaías 35:8 dice, refiriéndose a la salvación, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de ¿qué? De santidad, seguro, no de extremismo, no, de santidad, y no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Jesús estará con ellos. Y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Por qué no se va a extraviar? Porque el Padre nos encomendó al Hijo, y el Hijo cumplirá la encomienda que el Padre le dio. El Hijo dijo ahorita en el libro de Juan, en el versículo 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Yo quiero decirte que Dios está luchando con tus debilidades y con las mías. Y te la va a arrancar y te la va a quitar. Y a uno le está quitando una cosa y a otro otra. Tengámonos paciencia y démonos amor unos con otros. Y oremos unos por los otros. Y no nos descalifiquemos ni nos ofendamos, sino amémonos y colaboremos el uno con el otro. Y no le seamos piedra de tropiezo a nadie. Porque la voluntad del Padre es que el Hijo nos acompañe. Aleluya, gloria a Dios. Siento su presencia. La voluntad del Padre es que el Hijo no nos suelte. La voluntad del Padre es que el Hijo nos acompañe en esta dura tarea. Y repito el texto. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Él mismo estará con ellos. Y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No te vas a extraviar. Sigue confiando en Dios. Entrégale tus debilidades. Entrégale tus problemas. Entrégale tus faltas. Entrégale todas esas cosas que tú sabes que no son del agrado. Corre, ven, corre, entrégasela. Y díselo al Señor, habla con Él. Y dile, sí, yo soy un iracundo, sí, yo soy un chismoso, sí, yo soy un lleno de odio, sí, estoy lleno de rencor, sí, yo soy un fornicario. Díselo a tu amado ahí donde estás. Dile, sí, yo he sido un torpe, Señor, pero vengo a ti. Estoy seguro que no te vas a extraviar si vienes a Él, porque Él te va a ayudar. Él te va a ayudar. En mi debilidad el que me ha ayudado es Dios. En tus debilidades quien te ha ayudado es Dios. Sigue abrazándote de Él. No deje que la gente te acuse. Síguete abrazando de Él. Sigue entregándole tu problema, tus debilidades, tus pecados. Síguete abrazando de Él. Hay gente que dice, ¿a qué tú vas a la iglesia? ¿A hacerle morcilla al diablo? Déjalo que vaya a la iglesia, que tiene mayor esperanza. Déjalo que vaya a la iglesia con sus problemas. Déjalo. Pero es que usted no da fruto. Déjalo ahí. Que por lo menos por el oír viene la palabra, por el oír viene la fe. Por lo menos ahí algo bueno se le va a pegar. Y yo sé que Dios está trabajando, porque Él está trabajando con cada uno de nosotros. Que nadie se sienta solo, que nadie se sienta desamparado. Su amigo, su Salvador, Jesucristo, recibió la encomienda del Padre y Él lo dijo públicamente. El Padre quiere que todo el que Él me dé a mí, yo no lo deje. Aleluya, qué gran verdad. Por eso dile al Señor, entra a mi casa, Padre. Entra a mi corazón, a mi mente. Y te entrego todo, cámbiame todo en el nombre de Jesús. Aleluya.